Buenas tardes, en el aire 360 grados hoy, que es viernes 4 de noviembre del año 2016. Estaremos con ustedes hasta las 5 de la tarde con un programa muy especial para el día de hoy. 4 de noviembre, Día de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, que fue fundada un 4 de noviembre. Las Naciones Unidas conmemoran hoy como Día Mundial de la UNESCO, esta organización que ha tenido un papel importantísimo, sobre todo en la reconstrucción de posguerra en Europa. Para eso fue creada y posteriormente ha continuado con los programas que expanden la cultura, cuidan todo lo que es el patrimonio de la humanidad en cualquier parte del mundo, incluyendo lugares como la República Dominicana, donde nuestra zona colonial ha sido denominada, ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad, la zona colonial nuestra. Así que hoy es el Día de la UNESCO. Y tenemos una nota de prensa, una información sobre la inauguración del nuevo edificio del Departamento Aeroportuario. Queremos ver las imágenes. Estuvo el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Vamos a darle un poquito más, exactamente, por ahí está bien. Estuvo el presidente Medina inaugurando la estructura que está en la avenida 27 de febrero, número 540, aquí en el centro de la ciudad. Claro, esta institución está dirigida por nuestro querido amigo el licenciado Marino Collante. Fue construida a un costo de 120 millones de pesos. Entre el comprar la casa, porque queda en plena 27 de febrero, y un proceso de remodelación. El licenciado Collante, durante la ceremonia de inauguración, resaltó la satisfacción de haber cumplido con su sueño y una meta que se propuso desde que ingresó a la institución el 13 de octubre del año 2014. En noviembre, cuando el Departamento Aeroportuario cumple 38 años de fundado, pues le entregan una casa propia para el resguardo institucional de esta entidad y para que los empleados trabajen en un ambiente confortable. Hay que recordar que esta institución estaba ubicada en un edificio alquilado en la avenida Tiradentes, exactamente, un sitio sumamente difícil para poder entrar a este lugar. Este edificio cuenta con un área de 1.700 metros de planta física distribuido en 2 niveles con capacidad para 5 pisos y construido en un área de 1.780 metros. Es decir, queremos felicitar a nuestro amigo, nuestro compatriota de tantos años, Marino Collante, por la inauguración de este edificio, que es el edificio del Departamento Aeroportuario, que está ubicado aquí en Los Restauradores, en el mismo centro de lo que es la ciudad capital. Ya el Departamento Aeroportuario no tiene una casa alquilada, sino que cuenta con una casa propia. Ahí está el licenciado Marino Collante, el presidente de la República, José Ramón Peralta, mi amigo Robert está ahí también, el general, nuestro amigo también, el general Cáceres, también lo vemos por ahí. Así que fue inaugurada la casa ya del Departamento Aeroportuario y estas son las imágenes de la ceremonia de inauguración. Bajemos aquí, señor director, porque vamos a tratar un tema en todo el programa ya en el día de hoy. Tenemos con nosotros al doctor Héctor Balcácer, quien va a tratar este tema. En la mañana de hoy, hace varios días venimos mirando todo esto. Esta es la primera plana del periódico Listín Diario de hoy, que dice: alarma en Santiago por los casos de tuberculosis. Hay una información oficial del Departamento de Epidemiología de Salud Pública, donde habla que son 8 casos los detectados por un brote de tuberculosis en el Hospital José María Cabral Ibáez. Y en la tarde de hoy, pues tenemos este titular, este es el titular principal del periódico El Nacional, ahí está, afirman son 25 contagiados por tuberculosis en el Cabral Ibáez. Vamos a tratar este tema a profundidad en el programa de hoy con un médico especialista en el área, en el tema. Es médico infectólogo del Centro Médico de la UCE, es un asiduo nuestro aquí porque hemos tenido varios temas de infectología en los últimos meses
Y lo primero que queremos es darle la bienvenida al doctor Héctor Balcácer, quien está con nosotros para tratar temas de tuberculosis, una enfermedad que estigmatizaba a las personas que la padecían hasta hace unos años. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias doctor Salazar por la invitación y un placer estar aquí con todas las personas que nos ven en sus casas. ¿Y cuál es la verdad? ¿Lo que dice el periódico de la mañana o lo que dice el periódico de la tarde? 8 casos dice el Ministerio de Salud y 25 casos dice el secretario de organización de la Asociación de Enfermeras del Hospital Cabral Ibáez. Bueno, lo primero que hay que decir es que casos detectados realmente son 8 casos. Se mantiene todavía una búsqueda activa, posiblemente pueden aparecer posteriormente más casos de tuberculosis y a la hora de que detallemos qué es la tuberculosis, cómo se transmite, de qué forma se puede quedar dormida o latente dentro de una persona, nos daremos cuenta de que es cierto, pudieran existir quizás más casos, pero personas con tuberculosis activa, o sea que en este momento tienen manifestaciones de la enfermedad, que están tosiendo, que están haciendo fiebre, que tienen hallazgos en la radiografía de tórax, ese grupo de pacientes solamente son 8. Hay que decir que ese señor que dice que posiblemente son 25, habría que ver si él conoce algún caso que no se haya reportado al Ministerio de Salud Pública y esas personas simplemente deberían tratar de buscar asistencia médica porque es una enfermedad que si no se trata las personas habitualmente tienden a fallecer de ella. Es tanto así que se estima que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial junto con la malaria y el VIH dentro de las principales causas de muerte en el mundo. Mire, hay mucha gente que pensaba que la tuberculosis era una enfermedad desaparecida. ¿Cuántos casos al año aparecen en promedio en la República Dominicana? Ese es el gran problema. La tuberculosis es una enfermedad que se ve de manera habitual en la República Dominicana. Se habla de que en República Dominicana casos de tuberculosis aparecen alrededor de 4.000 casos todos los años. Ya este año solamente tenemos casi 3.300 casos de tuberculosis, pero si usted pregunta en la calle si hay tuberculosis en República Dominicana, la gente le va a decir que no, aquí nada más se habla de dengue, chikungunya y del mayaro se habló un ratico y desapareció, pero realmente hay que decir que la tuberculosis es una enfermedad que siempre la tenemos en el país, es una enfermedad que requiere tratamiento, pero que si no se piensa simplemente no se va a diagnosticar. El caso de Santiago, cuando entremos en detalle nos daremos cuenta que era una paciente que tenía un mes hospitalizada en el Hospital Cabral Ibáez por un problema diferente al proceso respiratorio, era un proceso ginecológico, y luego de un mes es que comienzan a aparecer otras personas que inician las manifestaciones de la tuberculosis. O sea que es un caso dice importante. El señor Silvano Geraldino, quien es el secretario general de SINATRAE en Santiago, Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, que quien es que da la información al periódico El Nacional, que se trata de un caso cuyo origen es una paciente de nacionalidad haitiana que había sido ingresada vía emergencia en la unidad de cuidados intensivos y que a partir de ahí entonces aparecen estos casos de tuberculosis. A mí me parece bastante extraño cuántos años yo he trabajado en clínicas y hospitales, hasta hace muy poco tiempo, toda mi vida trabajando en clínicas y hospitales, y lo cierto es que en nuestro caso, nuestra carrera profesional, casi nunca nos cuidábamos de ser contagiados por tuberculosis. Sin embargo, aquí tenemos 4 médicos residentes contagiados, más personal de enfermería, 2 personal administrativo y también una persona que vendía tarjetas de llamada en los pasillos del Hospital Cabral Ibáez. ¿Qué pasa? ¿Que el bacilo es más agresivo? No es eso, lo que pasa es que el Hospital Cabral Ibáez, como muchas personas saben, y aquellos que les interesa la información y lo puedan buscar en la prensa, encontrarán que el Hospital Cabral Ibáez se encuentra en un proceso de remodelación. Todo el que ha visto la reconstrucción o la remodelación de algún sitio se dará cuenta que muchas veces las ventanas, las puertas, los lugares de acceso para entrada y salida, generalmente están comprometidos con algún tipo de viga, madera o lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Para disminuir lo que es el contagio de una enfermedad como esta que se transmite por el aire, porque la tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente los pulmones, a pesar de que puede afectar cualquier órgano o sistema, lo único que la tuberculosis no ataca son los dientes, las uñas y el cabello. Pero después de ahí usted puede hacer una tuberculosis en el corazón, una tuberculosis en los intestinos, una tuberculosis en el riñón, una tuberculosis en la piel, en los ganglios, pero la más frecuente es a nivel de los pulmones. Esa paciente se ingresa por un problema de ginecología, se ingresa a la sala de ginecología, posteriormente va a la unidad de cuidados intensivos, pero al tener un hospital que no tiene funcionando
lo que son los equipos para tratar de que el aire salga de las habitaciones. Imagínese una persona que dure un mes tosiendo en una sala y que cada vez que tose está botando el bacilo. Un bacilo que no se muere porque no existen condiciones como es la luz solar, como es el libre tránsito del aire. Simplemente esa persona, con lo que es un sistema de aire acondicionado que va almacenando estos microorganismos, cuando una persona entra a la habitación, el volumen, o sea, la cantidad de bacterias que está aspirando es una cantidad importante, la cual en algún momento logra vencer al sistema inmunológico y la persona posteriormente se enferma. O sea, las defensas no fueron capaces de controlar la cantidad tan alta de bacterias que esas personas por la aspiraron. alta concentración. Por la alta concentración, claro que sí, porque por la remodelación no había ventanas, no había forma de que se ventilara la habitación y que salieran los microorganismos del ambiente. Sí, porque la mayor parte de nosotros estamos vacunados o con inyección o en forma natural, ¿verdad? Hacemos resistencia a lo que hemos estado mucho en contacto con pacientes que pueden haber estado infectados con tuberculosis. Eso es real hasta cierto punto. Vamos a explicar qué es la tuberculosis, porque hoy en uno de los blogs que más frecuentemente se ve en este país, y valga la cuña, que se llama... Le preguntaron a la gente. Le preguntaban a las personas si sabían lo que era y cómo se contagiaba. Lo que era, cómo se contagiaba, cuál era el tratamiento. Y la mayoría de las personas decían que no sabían, sobre todo porque es una enfermedad que, como usted bien decía, si le preguntáramos al público aquí, ¿ustedes habían escuchado gente con tuberculosis? ¿Habían escuchado hablar de eso? Y la respuesta habitual es que no. Entonces, ¿qué ocurre? La tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria. Al ser producida por una bacteria, quiere dejar dicho que existe tratamiento y que se puede tratar. ¿Cuál es el problema del tratamiento de la tuberculosis? Para aquellas personas que nos están viendo, que es un tratamiento que mínimo son 6 meses. O sea, usted va a tener que durar 6 meses tomando antibióticos. En algunos casos va a ser todos los días y en otros casos va a ser lunes, miércoles y viernes, dependiendo de si la persona tiene algún compromiso o no del sistema de sus defensas, lo que se conoce como el sistema inmunológico. Si usted es una persona viviendo con VIH, le están dando quimioterapia, radioterapia, usted le van a dar medicamentos todos los días. Si usted es una persona que no tiene ningún tipo de compromiso en su sistema inmunológico, se lo van a dar lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana. ¿Cuál es el inconveniente? Que las personas no le dan el medicamento para que se lo lleve a la casa, sino que usted va a tener que trasladarse lunes, miércoles y viernes al hospital donde le van a entregar los medicamentos. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es un proceso que al transmitirse por el aire se ha priorizado y se considera una enfermedad que puede ser potencialmente riesgosa para todo el mundo. Por esa razón se da un tratamiento que se conoce como DOT, que es un tratamiento directamente observado. Hay que estar seguro de que la persona tiene la pastilla en la boca y se lo dan con leche y hay que supervisar que la persona se tomó el tratamiento. Pero si se transmite como usted está diciendo, doctor, y yo sé que es así, a partir de esos 8 casos, probablemente van a aparecer mucho más casos. ¿Por qué? Porque esas son personas, las que están infectadas. Y fíjese que yo hago mucho hincapié en que fue personal de salud, que el personal de salud en términos generales es más resistente que la población en general, por razones obvias. Ha estado toda su vida en contacto con virus, bacterias, con todo tipo de microorganismos y va no enfermándose, pero produciendo resistencia a lo que es la infección de estos microorganismos. Entonces, usted habla de 8, o el Ministerio de Salud habla de 8, pero nos imaginamos que hay una búsqueda activa de todo tipo de contacto que tuvieron estas personas, entre ellos 4 médicos residentes, o sea, que viven en el hospital, con sus familiares, con sus vecinos, con todo el que tiene contacto. ¿No es así? Mire, lo que hay que decir es que este es un proceso preocupante por lo siguiente. Se estima que cada persona que desarrolla tuberculosis, y sobre todo tuberculosis pulmonar, que es una tuberculosis que cada vez que tosa va a botar estas bacterias, se estima que hay 10 personas que se van a contagiar
de esa persona que tenía tuberculosis. O sea que de los 8 que tenemos, nosotros podríamos tener 80 casos de tuberculosis. 80 casos Pero en probables. un país donde ya hemos hecho diagnóstico de 4.000 casos en un año, pues entonces son 80 casos que podrían llegar hasta 100. Exacto. Pero no se puede absolutamente minimizar el tema, sino hay que buscarlo activamente, ¿verdad? Sí, lo que llama la atención de todo esto es que tiene que aparecer un brote en un hospital. Tiene que la prensa llamar la atención para que una enfermedad como esta, que es una enfermedad que se conoce de hace miles de años, se habla de que varias de las momias que se descubrieron en Egipto tenían datos de haber padecido esos faraones tuberculosis, afección de los huesos por micobacterias. O sea, ¿Y que usted sabe la cantidad de famosos que murieron por tuberculosis antes de que se descubrieran los tratamientos? Mucha gente famosa, muchos científicos, muchos músicos, Mire, muchos pintores murieron de tuberculosis. doctor Salazar, era una enfermedad que era el equivalente a lo que es el VIH hoy en día. Claro. Era el VIH del pasado. Cuando una persona tenía tuberculosis, escuchen cuál era el tratamiento antes de que existieran los antibióticos que utilizamos hoy en día, los cuales surgen a partir de los años 50. ¿Ustedes saben cuál era el tratamiento? Mandaban a esas personas a un lugar que se llamaba nosocomio, que es que viene la palabra, creo. Sí. Se enviaba a un nosocomio, un hospital, que ustedes saben dónde estaba. Estaban en las montañas, para que el aire fresco y puro de las montañas los curara. Mentira, lo que hacía era que los mandaban para las montañas, para que las personas, para aislarlos, para que no estuvieran en contacto con las demás personas. Hay una frase que se usa mucho en República Dominicana que dice: escucha más que un tísico. Exacto. O escucha más que un tuberculoso. Exacto. Esa frase de escucha más que un tísico, más que un tuberculoso, lo que quiere decir es que cuando alguien tenía tuberculosis en una casa y alguien llegaba y comenzaban a hablar bajito, la persona que tenía la enfermedad inmediatamente sabía que estaban hablando de él. Exacto. Y decía por allá, dejen de estar hablando de mí. Entonces la gente decía, wow, esa enfermedad le ha dado superpoderes. Eran potencialmente y son potencialmente transmisores del bacilo. Hábleme de síntomas y signos, doctor. Pero, ¿cómo alguien puede sospechar él mismo de que podría estar desarrollando una tuberculosis? Lo primero que hay que decir es que todo el mundo que se diagnostica con tuberculosis, lo primero que dice, doctor, pero yo nunca he estado expuesto a una persona con tuberculosis. Y la respuesta es que usted no lo sabe. Estamos aquí en un estudio de televisión donde puede venir un invitado en cualquier momento, los camarógrafos, las personas que están aquí en Tramoya, venir esa persona tosiendo y decir, yo tengo una gripe malísima desde hace casi un mes. Exacto. Y esa persona que está tosiendo, que ustedes lo ven ahí, que está medio enfermo, ustedes no saben posteriormente que esa persona se diagnosticó con tuberculosis. La tuberculosis, y eso se veía antes en unos anuncios que han desaparecido, a pesar de que la publicidad continúa en los centros de salud, es que cualquier persona que tenga más de 2 semanas, más de 14 días tosiendo y botando catarro, esa persona debe ser investigada para tuberculosis. Repito, si usted, algún conocido, un familiar, una persona cercana, tiene más de 2 semanas con tos y la tos presenta esputo, o sea, botando catarro, un pollo, como se dice aquí en República Dominicana, esa persona debe ser investigada para tuberculosis, porque es una enfermedad que realmente es un riesgo para todas las personas que están cercanas a esa persona que la padece si no se le inicia tratamiento con los antibióticos. Vamos a ponerlo, a aterrizarlo. Todo el que anduvo por el Hospital Cabral Ibáez, que tiene más de 2 semanas, sí, con ese tipo de signos y síntomas, debe ir a hacerse un chequeo para determinar, ¿verdad?, si tiene o no tuberculosis. Qué buen llamado acaba de hacer usted, doctor. Porque yo soy médico. No, se le estoy diciendo porque este es un programa donde se está abordando eso. Y en Santiago se ve muchísimo. Exacto, pero se debería hacer realmente esa búsqueda, además de la búsqueda que se está haciendo de las personas que son contacto directo. Claro. Si usted fue al Hospital Cabral Ibáez, exactamente, en los últimos 2 o 3 meses, y tiene tos y producción de catarro por más de 2 semanas, usted debería buscar asistencia médica. Y creo que es un buen llamado y varios de los programas, personas que participan de otros programas que nos están viendo deberían hacerse eco de Sí, porque una cosa es el especialista, el epidemiólogo, o sea, hacer los cuestionarios, determinar cuáles son sus contactos,
pero siempre se puede olvidar una cantidad de personas. Y otra cosa es que usted desde aquí le diga a todo el que haya conocido, haya visitado el hospital Cabral Ibáez en los últimos meses, que diga, bueno, yo tengo un problema de una gripe que no se me quita, tengo 15 días con tos, con expectoración, hay un foco de tuberculosis demostrado, porque está demostrado, no es ninguna especulación. Bueno, entonces lo normal, lo que usted debe hacer para protegerse usted y su familia, ¿qué es? Ir a un médico a que le descarte el tema, a que le diga que no, que usted no tiene eso, que eso es una gripe normal, que en la inmensa mayoría de los casos será así, una gripe común y corriente, pero podrían aparecer los casos infectados por tuberculosis. La ventaja con esto es que si usted pertenece a ese grupo que fue al Cabral Ibáez, usted se puede acercar a las autoridades del hospital, las cuales le harán una prueba, que escuchen esto, las personas que fueron contacto en el Cabral Ibáez se le está haciendo una prueba que tiene un valor a nivel privado, para que ustedes entiendan el esfuerzo que está haciendo el ministerio. Es una prueba que cuesta 6.500 pesos, pero es una prueba que da el resultado a las 4 horas luego de haberse tomado el catarro. Lo que quiere dejar dicho que si usted nos está viendo y usted tiene algún tipo de duda sobre, doctor, yo tengo un familiar así, y usted quisiera hacerle la prueba de tuberculosis, esta prueba habitualmente no cuesta nada, es simplemente tomar el catarro y enviarla para que la tiñan a ver si la bacteria está. Pero la prueba que está utilizando el Ministerio de Salud Pública, que repito, está disponible a nivel privado también, y solamente se la tiene que indicar un médico, es una prueba que busca el material genético de la bacteria que produce la tuberculosis y tiene un costo, repito, de 6.500 pesos a nivel privado, para que entiendan qué tan serio es este pero proceso. Aquí hay que hacer énfasis en que el Ministerio de Salud Pública en el hospital se la hace sin costo alguno. Sin ningún tipo de costo. Sin ningún tipo de costo, o sea, usted no tiene que pagar absolutamente nada. Y una vez hecho el diagnóstico, doctor, ¿cuál es el tratamiento? ¿Quién provee el tratamiento? ¿Y qué cuesta tratar esta enfermedad? El tratamiento también es completamente gratuito. El tratamiento del problema, repito, es un tratamiento de 6 meses. Es un tratamiento que para el dominicano es un poquitito difícil. ¿Por qué razón? Porque no se puede tomar nada de alcohol mientras se está utilizando. ¿Tiene cura la tuberculosis? La tuberculosis se cura por encima del 90%, con una cercanía al 100%, tiende a curarse. Los casos que habitualmente no se curan de tuberculosis son personas que no cumplen con el esquema de tratamiento. ¿No queda todavía ese sustrato en la sociedad de un estigma para el que padece de tuberculosis? O sea, la gente lo oculta o intenta evitar que sus familiares o las personas que los rodean sepan que padecen esta enfermedad. Es una excelente pregunta, sobre todo porque mientras más edad tiene la persona, más tiende a esconder el proceso, por lo que conversábamos anteriormente. La tuberculosis fue desplazada en nuestro medio o en nuestro tiempo por el VIH, y hay personas que si tienen tuberculosis simplemente dicen, no, a mí me dio tuberculosis, pero ya yo me traté, estoy sano. Sin embargo, fue sustituida por el VIH, y hoy en día las personas que tienen VIH no lo dicen. Pero hay una situación, y es que la tuberculosis tiende muchas veces a dejar en manifiesto que una persona tiene una infección por VIH. Las personas que viven con VIH son mucho más propensas a presentar tuberculosis que las personas que no tienen VIH. ¿Debemos alarmarnos por este brote en Santiago? Yo creo que más que alarmarnos, lo que debería es simplemente unirse todo lo que es el equipo de comunicación en República Dominicana de una manera desinteresada. Aquí, así como se hizo contra el dengue, el zika y la chikungunya, entiendo que se debe hacer una campaña que debe estar todo el tiempo, igual que contra el dengue, que repito, es algo que debe estar presente todo el tiempo, para tratar de que el diagnóstico se haga a tiempo y que de esa manera se pueda conseguir disminuir los casos de tuberculosis, que repito, son 4.000 casos al año aproximadamente. Tenemos una limitación, y esto es algo que yo habitualmente no lo digo, pero en Haití, con la debilidad del sistema sanitario, los casos de tuberculosis y los casos de otras enfermedades que vamos a presentar, es importante que la migración se mantenga vigilada, que esas personas, o sea, yo voy a hacer un ejemplo. Si algún dominicano quisiera ir a los Estados Unidos a estudiar en una universidad, antes de ir a esa universidad en los Estados Unidos le ponen una pruebita debajo de la piel, Sí. para ver si esa persona tiene dentro de sí la bacteria de la tuberculosis durmiendo, no que tenga la enfermedad activa, que eso es algo que podemos mencionar un poquitito más adelante, sino que en algún momento estuvo en contacto con alguien que tuviera tuberculosis. ¿Por qué?
porque esa persona tiene riesgo, y escuchen qué riesgo, 10%. O sea, 10% durante toda su vida de hacer tuberculosis. Pero aún así, los norteamericanos, si usted da con esa prueba positiva, le inician tratamiento para la infección latente, para esa infección por la micobacteria que está dormida en sus pulmones. Así de profundo es este tema y por eso es que digo que falta mucha información. Pues vamos a seguir después de la pausa con este tema, terminarlo y también con unos casos de difteria que han aparecido en el país. Vamos a la pausa. Bueno, aparte de este tema de la tuberculosis en el Hospital José María Cabral Ibáez, el Ministerio de Salud Pública declaró una alerta epidemiológica en la frontera. La doctora Altagracia Guzmán, la vimos en unas imágenes y la destacamos aquí, que estuvo en la provincia de Pedernales, en la provincia de Dajabón y en otras provincias fronterizas con el tema del cólera por el problema de la destrucción de la potabilización de agua en Haití a partir del huracán Matthew. Pero también han aparecido 2 casos de difteria en niños que están internos. Uno murió ya y otro está sumamente grave en la maternidad de Los Minas, que es una enfermedad que no aparece con frecuencia en la República Dominicana. Casos extrañísimos. Bueno, aparecieron 2 casos. Vamos a poner los teléfonos para recibir llamadas, como siempre que está aquí el doctor Balcácer, para cualquier duda que tenga uno de los televidentes. Y vamos a hablar de la difteria, doctor, a ver qué es lo que pasa con este tema ahora, que se supone que el esquema de vacunación en la República Dominicana funciona, pero en Haití no. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora con la difteria y qué es la difteria? El problema de la difteria es que es una enfermedad infecciosa que generalmente se ve en países donde existen crisis. ¿Dónde hemos tenido difteria en el continente americano recientemente? En Venezuela, tuvimos un brote de difteria, o tenemos un brote de difteria en la parte sur de Venezuela. Sabemos la cantidad de migrantes venezolanos que tenemos en República Dominicana, razón por la cual debemos tener cuidado y debemos comprender que es una enfermedad que pudiera presentarse si usted como padre no se encarga de la vacunación de sus hijos, o si usted como adulto no se aplica el refuerzo de la vacuna de la difteria. Hay algo que yo siempre digo, es que la difteria, los adultos se vacuna diferente a los niños, así que tenga cuidado. Si usted se quiere poner la vacuna de la difteria, porque está viendo que comenzaron a ocurrir casos, vaya donde un médico primero, porque la vacuna de los adultos es completamente diferente a la vacuna que se aplica en los niños. O sea, no vaya a su pediatra. No vaya a su pediatra, exactamente. Favor, sí, trate de ir donde un médico especialista para esa situación. ¿Qué otro caso tengo con el asunto de la difteria? ¿Es recomendable, por ejemplo, a el personal médico y paramédico de los hospitales que ha estado en contacto con este tipo de difteria que está llegando de Haití, vacunarse, aunque sea adultos? Se supone que todos los adultos debemos aplicarnos una sola vacuna después que tenemos más de 18 años. Escuchen bien, una sola dosis. El problema es que los padres de nosotros se olvidan, después cumplimos 5 o 10 años y no nos ponen una vacuna más. Ya usted tiene cédula y puede trabajar. Exacto. También, ¿qué padres? Bueno, el asunto es que independientemente de todo mayor de 18 años debe aplicarse una dosis de la DPAT, que es la vacuna que se utiliza contra la difteria. Lo que mencionaba, ya vimos en Venezuela un país en crisis, comenzó a aparecer difteria. Haití, un país que sabemos que tiene un problema del sistema sanitario, comienza a aparecer difteria. ¿Cuál es el problema? Que son 2 países en los cuales tenemos una migración importante, razón por la cual es el deber de nosotros como dominicanos protegernos. Y el problema es que los niños hay que vacunarlos, entonces los niños deben recibir la vacuna para prevenir esta enfermedad, ya que es una enfermedad fácilmente prevenible con lo que es la vacuna. Nos pueden llamar al 809-537-0045 y el 809-200-4282. Nos pueden llamar, lo interrumpimos al doctor sin ningún problema y ahí hay una llamada inmediatamente. Escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola, la escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Rosa Yariza de Los Santos Pirón, del sector Sí. La Esperilla. ¿Cómo no? Su pregunta.
Mi pregunta es sobre la tuberculosis. Sí. Yo quisiera saber si el paciente deja el medicamento, o sea, abandona el tratamiento, en dado caso, ¿qué se puede hacer? Perfecto, muchísimas gracias. Es un paciente que comienza un tratamiento y lo abandona, doctor. Bueno, yo le voy a poner algo. En los Estados Unidos, si una persona se diagnostica con tuberculosis y abandona el tratamiento, ustedes saben lo que pueden hacer en Estados Unidos, lo pueden llevar preso. En República Dominicana eso no se usa, pero realmente lo que se hace es que cuando una persona se diagnostica con tuberculosis, se tiene que llenar una ficha completa para tratar de ubicar a esa persona. Se buscan los nombres de personas que estén cercanas para darle seguimiento al caso, porque es lo que le comento. Cuando una persona se diagnosticó con tuberculosis, hay 10 que posiblemente también se infectaron de ese mismo caso. Esa persona, si deja de utilizar el tratamiento, en un futuro lo que puede desarrollar es una tuberculosis resistente a esos medicamentos, tiene más riesgo de morir, pero el problema es que cuando le pase la infección a otra persona, también le va a pasar una tuberculosis resistente a los medicamentos. Y ahí es donde está el gran temor. Y por eso es que cuando se quiere tratar a alguien con tuberculosis, hay que finalizar el tratamiento, porque de lo contrario, comienzan a aparecer los casos de tuberculosis resistente. Y repito, si la tuberculosis normal se trata por 6 meses, la tuberculosis resistente a drogas se trata por 18 meses, o sea, 1 año y medio o 2 años. Y el problema es que la tasa de curación de esta, en algunos casos va a que solamente se cure 1 de cada 2. El otro se muere. Estamos hablando de una enfermedad que si usted comienza el tratamiento puede curarse en 6 meses. Sí, señor. Si usted deja el tratamiento o se hace resistente, aunque hay un tipo de bacilo que es resistente per se, ¿verdad que sí? Sí, hay un tipo de bacilo que es resistente, pero la mayoría de los casos de resistencia es ese paciente que describe la joven que llamó. Es el paciente que comenzó el tratamiento y dejó de tomárselo. Entonces, al dejar de tomarse el tratamiento, ¿qué pasa? El microorganismo se hace resistente, pero esa persona ahora tiene una bacteria resistente y cuando tose, porque el problema es que no es por relaciones sexuales, que se pega como el VIH ni nada de eso, que hay que tener un contacto íntimo. Esto es una gente que está sentada en una guagua y está tosiendo como un loco y tú el que está sentado en la guagua está respirando ese bacilo. O una gente que está en un restaurante y está tosiendo y está botando el bacilo. Vamos a ponerlo peor, porque sé que mucha gente nos escucha. Usted está sentado. Usted está alarmando a la población, doctor. Es que debe alarmarse. Usted está sentado en un colmadón y hay una persona tosiendo, y esa persona que está tosiendo en el colmadón y tiene tuberculosis, usted está respirando ese microorganismo. Entonces, si me infecto con una bacteria que es resistente, la posibilidad de morirme se incrementa. Vamos a otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, mi nombre es Ivana Díaz. Sí, cómo no. Su pregunta para el doctor Balcácer. Vivo en Brisa Oriental. Mi pregunta es que ¿cómo se trata la tuberculosis? Tratamiento, los medicamentos, doctor. Los medicamentos de la tuberculosis realmente no son importantes, pero la ventaja es... ¿Cómo que no son importantes? No, ¿Es con lo que se cura la gente? Lo que pasa es que no es un medicamento que van a encontrar en la farmacia. ¿Pero cómo se llama? Diga Se el llaman nombre. rifampicina, Exacto. isoniazida, Es lo mismo de cuando yo estudiaba piracinamida medicina. y etambutol es el mismo tratamiento de los años Imagínese 50. usted. En los 70 se añade un medicamento adicional. Son 4 drogas que se conocen desde los 50. Claro que sí. ¿Cuál es el asunto? Ese es un medicamento que usted no lo va a encontrar en farmacia. Aún muchos pacientes que han ido a mi consulta como infectólogo en la UCE, que me llegan con tuberculosis, yo los tengo que mandar al programa de tuberculosis para que le den el medicamento. Le damos el tratamiento, el seguimiento conjunto entre el ministerio y la parte privada, porque hay muchas personas que no se sienten cómodas en ocasiones en el sector público. Y eso es algo que va a tener que fortalecer el ministerio en algún momento, porque hay personas que no les gusta ir definitivamente a hospital. Porque hay que puntualizar que este tema es un programa del Ministerio de Salud Pública. O sea, no es la red de servicios públicos. Este es un programa del Ministerio de Salud Pública porque la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa y es el Ministerio de Salud Pública en su función de prevención los que dan seguimiento y dan incluso el control de tratamiento para que las personas no infecten a otros. Esa es la realidad. O sea que estamos hablando esta tarde, doctor, de 2 enfermedades que pueden matar. La tuberculosis, por un lado, ¿verdad? Sí. Y los niños que están... Hay uno que murió. Sí, hay uno que falleció de 3 años en la maternidad. ¿Y el otro? El otro está hospitalizado y se habla de que está de cuidado a la fecha, que se espera que pudiera... Difteria. Con difteria. ¿Cuáles son los síntomas de la difteria? La difteria generalmente inicia como un proceso respiratorio alto, o sea, como si fuera una gripe que va empeorando.
Posteriormente la persona comienza a presentar unas membranas en las amígdalas de un color grisáceo. Esta bacteria, a medida que se va multiplicando, comienza a afectar lo que son los ganglios y las estructuras de la garganta y la persona puede morir asfixiada. O simplemente esas bacterias que se están multiplicando en la garganta pueden producir una toxina que puede hacer que el corazón deje de funcionar de una manera correcta y esas personas morir de una miocardiopatía, o sea, el corazón, el músculo del corazón deja de funcionar y esto lleva a la muerte. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Sí, la escuchamos. buenas. Habla Miriam de Los Ríos. ¿Cómo no? Diga usted la pregunta. Yo tengo una pregunta para el doctor. Yo quisiera saber cuál es la complicación más temida de la tuberculosis. La complicación que más se teme de la tuberculosis. Muchísimas gracias. La complicación más temida de la tuberculosis habitualmente, además de la muerte, claro está, que es una complicación malísima, lo que hay que decir es lo siguiente. La única que no tiene solución. Exactamente, es que esa bacteria llegue al cerebro. La tuberculosis, como dijimos al inicio del programa, puede afectar cualquier órgano o sistema, pero si la tuberculosis llega al cerebro, tiene el inconveniente que al producir un proceso inflamatorio y ese cerebro no tener hacia dónde expandirse, cuando hay inflamación, la persona aún sobreviva, puede quedar con muchas secuelas, puede quedar sordo, puede quedar ciego, puede quedar con problemas de aprendizaje, con problemas de contacto con el medio. O sea que estamos hablando que una de las complicaciones importantes que tiene la tuberculosis. Debe hacerle una pregunta directa a usted, doctor. Si usted trabajara y fuera médico en el Hospital Cabral Ibáez, ¿qué usted hiciera? No, simplemente... ¿Fuera a trabajar con una mascarilla? ¿Qué tipo de...? ¿No? Mire. ¿En serio? No, mire. O sea, podría ir a trabajar con una mascarilla puesta. Mire porque ahí hay un foco de tuberculosis. Claro. Que está latente, ¿o no es así? Sí, hay que trabajar con mascarilla en el Hospital Cabral Ibáez en este momento porque se estima que como... entonces yo tengo razón, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que las áreas donde estaba esa paciente se sabe que si no se ha hecho una desinfección adecuada de lo que es el ambiente, el aire, la superficie, simplemente esas micobacterias, esa bacteria, ese organismo está ahí dentro. Pero con la posibilidad, porque yo dirigí clínicas durante muchos años, de que en un ambiente cerrado vuelva a aparecer el mismo problema, ¿verdad que sí? Claro que sí. Por eso es que el llamado que hace el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud lo repite, diciendo lo siguiente: van a entregar el Cabral Ibáez a una velocidad más rápida de lo que se esperaba. Se dieron cuenta de que tener una institución de salud que está brindando servicios sin las condiciones físicas adecuadas es peligroso para el personal que está ahí dentro. Por eso esas personas se está tratando esta tuberculosis como si fuera una enfermedad ocupacional y el periódico recoge que se le está dando soporte psicológico, que esas personas están recibiendo todo el apoyo para que los residentes no pierdan su año académico, que eso es bastante importante. Esas personas acaban de tomar una enfermedad en el cumplimiento de su deber, pero se están formando, es como si estuvieran yendo a la universidad dentro del hospital. Yo le voy a decir lo que yo haría después de esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Lo escuchamos. Diga su pregunta, por favor, su nombre. Habla Irving Quintero de Los Ríos. ¿Cómo no? Diga usted. Mi pregunta es para el doctor, si es posible que una persona que tenga la vacuna contra la tuberculosis contraiga la enfermedad. Esa es muy buena pregunta. Si una persona vacunada, que todos estamos vacunados. Ajá. Cuando chiquitos. Yo no estoy vacunado. Yo no estoy vacunado contra la tuberculosis, soy infectólogo, escuchen eso. Pero vamos arriba. Usted no se infecta. ¿Alguien quiere saber si tengo o no tengo la vacuna de la tuberculosis? Lo primero que tiene que hacer es mirarse el brazo izquierdo. Las personas que tienen la vacuna de la tuberculosis, esa vacuna que deja una marquita, que la gente dice, a mí me pusieron la vacuna que deja una ceñita en el brazo. Claro. Esa vacuna que deja la ceñita se la ponen a los niños en República Dominicana porque se reconoce que el país es un país que tiene grandes cantidades de casos de tuberculosis. Pero ojo, esa vacuna solamente protege contra dos formas de tuberculosis. Protege solamente contra la tuberculosis del sistema nervioso central, o sea, la meningitis por tuberculosis, que les dije que es una de las formas más severas, y protege contra que la enfermedad se disemine en todo el cuerpo, o sea, que usted haga una enfermedad diseminada por la micobacteria, pero no evita que a usted le dé tuberculosis en el pulmón, o que le dé una tuberculosis en el riñón, o una tuberculosis intestinal. Por eso,
aún esos residentes, esas enfermeras y ese personal administrativo del Hospital Cabral Ibáez estuviera vacunado, como quiera esas personas podrían presentar esa tuberculosis pulmonar, porque la vacuna solamente, repito, protege contra la tuberculosis meningia y la tuberculosis diseminada. Usted como infectólogo no cerraría el área de cuidados intensivos del Hospital Cabral Ibáez. Yo como director lo hiciera. Sí, hay que cerrarla por un periodo de tiempo. Claro que sí. O sea, lo que hay que hacer es cerrar el área de cuidados intensivos y los sitios donde se descubrió este foco, a pesar de que hayan sido desinfectados. Y me dirán, ¿y dónde los mando? Pues usted tiene el Hospital Rafael Estrella Ureña ahí. Solamente tiene que trasladar todo el personal y el equipo y los pacientes al Hospital Rafael Estrella Ureña del IDSS, que por un decreto ya del Poder Ejecutivo y por una ley, la 123-15, están traspasados a el Ministerio de Salud Pública o a la Red de Servicios Públicos de Salud, y así usted cierra ese tema de ese foco de contaminación que tiene ahí. Usted lo cerraría, ¿verdad? Hay que cerrarlo por un tiempo, sí, hasta que se cumplan las medidas mínimas requeridas para la atención, sobre todo porque esta es una voz de alerta, es una voz de alarma. Tuvimos este caso hace unos meses, pero lo podemos tener mañana de nuevo. Entonces, ¿y con otras enfermedades? Con otras enfermedades. Entonces, ahí es donde está el problema de esta situación, que esto simplemente nos deja a la luz de todos que un centro asistencial que esté funcionando sin las debidas o sin las medidas adecuadas de higiene, porque esto es simplemente una cuestión de higiene y ambiental. Entonces, más ambiental, porque tampoco vamos a acusar que hay falta de higiene. Lo que decimos que es un ambiente totalmente cerrado, sin condiciones para mantener lo que es un espacio aislado. Sí, para brindar una atención. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que eso fue tuberculosis, pero imaginemos que en lugar de tuberculosis hubiera sido meningococcemia, pues, que es una enfermedad que produce una mortalidad extremadamente elevada. Ahí el asunto hubiera sido diferente. Eso de meningococcemia, para aquellos que son médicos relacionados a la salud, entenderán que imaginen que hubiera sido ese brote, el correcorio hubiera sido otro. Un brote de meningitis fue que él quiso decir, que aparece de vez en cuando y es una enfermedad también muy ligada y vinculada al tema nosocomial, o sea, al tema hospitalario, sí, este tema, y que se expande muy rápidamente y que causa mucha alarma. Y que se transmite también por la saliva y en espacios cerrados, contactos cercanos. O sea que estamos hablando de que esto es una lección que nos está dando la naturaleza, porque estas son enfermedades, no es algo que nadie quiere que ocurra, pero la naturaleza nos está dando esta lección y simplemente es que en otra ocasión hay que tratar de tener los hospitales cercanos, habilitados para poder cerrar una estructura completa. Bueno, lo que ocurre es que el Hospital Estrella Ureña está subutilizado, eso está vacío, exactamente igual que la maternidad o el Hospital de la Mujer aquí en la capital, eso está vacío. Y como está vacío, yo creo que es factible usted trasladar eso. Un consejo nada más a quienes dirigen el Servicio Nacional de Salud o la Red de Servicios Públicos de Salud, que evalúen esa posibilidad, sobre todo para proteger a nuestros amigos de Santiago. Despídase, doctor, que ya nos vamos. No, un placer, doctor, gracias por la invitación, y aquellas personas que no vieron, traten de no preocuparse. Creo que las autoridades están actuando de la manera correcta y espero que esto no se repita con intervenciones adecuadas. Ustedes y yo nos veremos el lunes aquí entonces ya con don Freddy Sandoval. Que pasen un buen fin de semana.